Bienvenidos todos a Quinta Tertulia Samaria, la Caja de Compensación Familiar Cajamal, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales le dan la bienvenida hoy aquí desde la Biblioteca Cajamal con la Tertulia Samaria, Urbanismo y Vida Cotidiana en Santa Marta, 1900-1930. Vamos a ver los cambios que tuvo Santa Marta en este lapso de tiempo. Y como siempre nos acompaña el doctor Edgar Rey Cini, moderador de Tertulia Samaria. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Omar, bienvenido, gracias. Y nuestro ponente en el día de hoy, el doctor Wilfredo Padilla Pinedo. Doctor, gracias por aceptar la invitación de Cajamal, tenerlo nuevamente aquí con nosotros en Tertulia Samaria. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Ya saben que cualquier pregunta o duda que tengan pueden hacerlo desde el chat y al finalizar estaremos contestando todas sus preguntas, todas sus dudas o todos sus aportes. A continuación, como siempre, comienza nuestro moderador, doctor Edgar Rey Cini. Contento de estar con nosotros de nuevo, doctor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias a Cajamal. Nos ha permitido este espacio. Gracias a los que se han ido sumando a esta experiencia maravillosa de tener una tertulia todos los meses. Quiero agradecer también a la tecnología, a Manuel y a todo el equipo tecnológico. Ya tenemos varias personas, tenemos desde Aguachica, Cesar, en Medellín, Bogotá. Qué bueno que tengamos en todo el país una aceptación de este programa. Y a los que están presentes, que vienen por primera vez, los invitamos a que nos acompañen, porque solamente este programa ha tenido, digamos, aceptación, no solamente con ustedes, sino lo vivimos en el pasado Congreso de Historia en la ciudad de Cartagena. Los libros que llevamos 20 libros, ¿no? Fueron 20, ¿no, Manuel? Porque por más 10 y 10, ¿no? Y bueno, nos vinimos con las manos vacías. Ahora estamos preparándonos para participar en la tercera feria, ¿no? O cuarta. Feria del libro, cuarta feria del libro de la Universidad Magdalena. Y ahí estaremos también. ¿Quién lo podía creer? Tal vez el 24 de junio del año 2015 comenzó esta aventura. 2015, hace 7 años, comenzamos a hacer Tertulia Samaria. En junio del 2015, comenzó el doctor Antonino Vidal Ortega, doctor en Historia y Geografía de la Universidad de Sevilla. Él es andaluz, es de Sanlúcar. En ese entonces profesor de la Universidad del Norte, luego pasó a la Simón Bolívar y luego se fue a trabajar a la Universidad Pontificia Madre Maestra de República Dominicana en Santo Domingo. Ya está Antonino haciendo su ejercicio como docente y como investigador en historia. Y comenzamos, tal vez en una tarde lluviosa también, pero hubo un acontecimiento muy importante. Ese día, el alcalde Caicedo, creo, había hecho una manifestación en contra de Metroagua. Y esto estaba lleno de buses y de mí. Entonces, yo decía, bueno, esperemos que los pitos se acaben, que les agote la batería a los carros, qué sé yo, pero bueno, de todas maneras hicimos la primera conferencia con unas 20 personas y ahí arrancamos. Y desde entonces hemos hecho el ejercicio y Cajamal convirtió esto en un programa institucional de la Caja de Compensación. Hemos recibido mucho aliento desde la dirección con la doctora Marta y la doctora aquí de Servicios Especiales, la doctora Adi Martínez. Y hemos estado ya en 3 congresos de historia, llevando la obra, los libros, regalando. Estuvimos en 2 ferias del libro en Bogotá. Este año no pudimos ir, el tema de la pandemia, este tipo de cosas. Pero estuvimos en el 2019 y 20, tal vez, 18 y 19, algo así, regalando libros de Santa Marta. Y allá estaban los samarios. Qué bacán, ¿verdad? Hemos tenido historiadores desde Manizales, Medellín,
Cali, Barranquilla, tiene Cartagena, bueno, lo hicimos virtual en Cartagena, Riohacha, lo hicimos virtual, Valledupar, lo hicimos virtual, pero en la conferencia pasada fue de Valledupar, una conferencia sobre las misiones en la Sierra Nevada, papel de los curas, las misiones, necesariamente curas, los frailes. Y eso nos agrada mucho. Y ayer me encontré con el doctor Freddy González Subiría de La Guajira, Riohacha, profesor universitario, director gerente del Fondo Mixto. Creo que es el guajiro que más ha publicado 50 libros. Eso creo que le ganó a Amílcar Acosta, que publicó como 42. Y esto él decía, estos libros que ustedes están haciendo en Santa Marta, por allá en 300 años todavía la gente los va a estar citando, porque es una reconstrucción de la historia de esta provincia que no la habíamos estudiado. Y tener el libro, ya llevamos 5 tomos, increíble. Doctor Joaquín Viloria, cuando presentó el tomo 1, aquí en esta mesa de trabajo, decía, en la costa estamos acostumbrados a que sale el primer periódico, ¿cierto? Sale la primera revista, pero nunca sabemos, Jorge, si sale el segundo, si sale el segundo, y aquí llevamos 5. No ha sido fácil. Los historiadores, sociólogos, antropólogos que han escrito, escribimos, nos violamos la norma, ponemos lo que sea, y el corrector de estilo sufre con nosotros. Pero el corrector de estilo ha perdido Carlos. Qué bien. Aquí, a ver, doy cuenta. Qué bueno. Y entonces, el corrector de estilo sufre mucho, pero tiene la paciencia, no sé quién es el personaje de la Biblia que tiene paciencia, Job, la paciencia de Job, para corregirnos y decirnos, aquí está un error, ese verbo está mal conjugado, y un tipo joven. Hay un amigo mío que le da rabia, que este pelado tiene 34 años, yo tengo 60. Él estudió esa vaina, edición de libros, de una maestría. Es el único en Santa Marta que tiene una maestría en edición de libros. Entonces, sufrimos y ahí vamos, ¿no? No, sufrimos con... Vamos. Ya estamos para salir, esperamos que en el mes de agosto, por tarde, septiembre, vamos a presentar y por supuesto a regalar aquí en este sitio. Vamos a el sexto tomo de la historia Samaria, de la tertulia. Está listo, ya son los ajustes, lo mismo, con el corrector de estilo, cuando pase luego al diseñador y ya. Bien, la tertulia de hoy, para conformar esto que hemos llamado el siglo XX, que lleva ya 2 años con el año pasado y este, no ha sido fácil conseguir historiadores que escriban, investiguen sobre Santa Marta y su provincia en el siglo XX. Siglo XIX la encontramos, siglo XVIII encontramos, pero siglo XVI y XVII, por ejemplo, encontramos mucho. Esto fue un dolor de cabeza, tanto que las 2 tomos demoraron para salir, pero el siglo XX aspiramos a hacer 3 años. Y Wilfredo, que me acompaña, somos amigos desde el año 95, 1995, cuando él estaba joven y yo, por supuesto, también más joven. Wilfredo estaba en egresado de la Universidad del Magdalena en licenciatura en sociales. Yo dirigía el Instituto de Cultura del Magdalena. Y fue a trabajar conmigo en archivo. Y se ha vuelto un experto en archivo. No saben cómo me enorgullece ver a Wilfredo, que es un referente en archivística de Santa Marta. Hoy me decía Muriel, a que tú le vas a regalar el libro, me lo trajiste, que te recuerda mucho porque cuando ella vino aquí a trabajar algo, tú la atendiste en el archivo. Me escribió alguien y me dijo, recuerdo a Wilfredo cuando yo fui a Santa Marta, me indicó cómo era el museo. Alguien también me escribió. Eso es para nosotros muy chévere porque son nuestras, el Wilfredo de Mamatoco, ¿cierto? Entonces, son nuestros personajes, nuestra gente, pero Wilfredo
en medio de las dificultades que puede tener uno para estudiar las ciencias sociales en la costa. Por fin la Universidad de Cartagena dieron una licencia, un pregrado de historia, luego en la Universidad del Atlántico, y Wilfredo estudió en la Universidad del Atlántico y se graduó del año, ya hace 2 años, del 2019. 2019 se graduó de Magíster en Historia. Para nosotros eso es muy importante. Lo mismo que ya, ¿no? Estuvieron juntos. Y eso me parece que es bien clave porque Wilfredo forma parte de ese equipo de profesores de la Universidad de Magdalena, que está al frente de las cátedras de historia, de patrimonio de la ciudad, en el nuevo programa de historia y patrimonio. Es el único programa que existe en Colombia con esa denominación. Yo no soy profesor allí, pero me enorgullece que eso esté funcionando. Contribuir al comienzo. Y un tema que para nosotros es clave de esta ciudad es el siglo XX. Yo he escrito sobre el carnaval, que fue maravilloso, y ya si no lo alcanzamos en este año, está preparado para el año entrante, vamos a meter el tema de la prensa. La prensa, y Wilfredo se ha dedicado a una cosa que es bien importante, el desarrollo urbano, ¿verdad? La cotidianidad. ¿Cómo era eso? Invadimos la ciudad. Como una ciudad que entre 1900 y 1930 va a recibir una inyección económica importante. Yo no he leído la conferencia. Que va a ser la United Fruit Company, el billete que había aquí. Yo estoy terminando un libro sobre el carnaval de Santa Marta. Ustedes se imaginan el billete que había al comienzo del siglo, en 1905, en 1911, en 1913. En 1913 ya habían los 2 primeros teatros en Santa Marta. Se traían compañías de ópera de Venezuela. Llegaban aquí, todos iban para Barranquilla. Teníamos el equipo de fútbol que se llamaba Samurai, no me acuerdo cuál era, y luego se transformó en el club, ¿cómo? Zamacoy. Y después el equipo de fútbol Club Deportivo Santa Marta. Había un personaje de origen norteamericano cuya esposa era Elenita o Elena de Jaima. Él fue el que tradujo así posiblemente el primer, ¿cómo le llaman eso? Reglamento del fútbol colombiano. Y era portero del equipo. Hay una cantidad de cosas, y teatros, cantinas, bailaderos, clubes, y ahí nace el Centro Social en 1913, que ahora se llama CRUSA. Entonces, sin más preámbulo, como diría el presentador de Diomedes, los dejo precisamente con Wilfredo, que es entonces licenciado en Sociales de la Universidad de Magdalena, historiador, magíster en Historia de la Universidad del Atlántico, que se ha dedicado al estudio de la ciudad. Tiene un libro maravilloso, lo recomiendo, que se llama La Historia Arqueológica, ¿cierto? Más o menos del edificio San Juan de Dios, o sea, del hospital. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, darle las gracias a Edgar y a la Caja de Compensación Cajamac por la invitación que me han hecho. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una percepción del urbanismo en Santa Marta. Escogí el periodo de 1900 a 1930 por los cambios que significa este periodo que despunta el siglo XX, pero luego entendí que el periodo, a pesar de que uno solo ve 30 años allí, era un periodo bastante largo para abarcar, y además que tenía la pretensión de ahondar en fuentes primarias, a pesar de que existen algunas pocas secundarias que se podían echar mano, pues quería pues ahondar en esas fuentes primarias, revisar el archivo histórico del Magdalena, revisar decretos, revisar ordenanzas, la Gaceta Departamental y el periódico El Estado, que más o menos cubre gran parte de ese periodo.
Así que seguramente no voy a poder hablar de todo lo que quisiera hablar y por eso me disculpo de antemano, pero trataré de mostrarles, digamos, que lo más importante de ese periodo a nivel urbanístico, y también quiero comenzar dándoles un panorama anterior a ese periodo, porque uno no puede empezar, aunque el siglo comienza en ese 1900, digamos que la ciudad no aparece en 1900, es una ciudad muy antigua, y entonces uno necesariamente tiene que, para entender el pedacito ese de 1900 al 30, hay que recurrir un poco a un contexto. Y esa ciudad de Santa Marta, que llega al siglo XX, es una ciudad que todavía tiene gran parte de esa fisonomía colonial. Entonces hay que entender eso. La colonia no acabó simplemente en un determinado año en el que ya se configura la República, para el caso de Santa Marta, que fue una de las últimas, hacia 1821, sino que en lo urbanístico se va a presentar una situación, y es que las técnicas constructivas que se utilizaron en la colonia se van a seguir utilizando ya incluso en la República. Y entonces eso nos crea una situación más allá de las percepciones de los arquitectos, ¿verdad? Cuando uno lee la ciudad y puede malinterpretar la ciudad misma. También hay que tener en cuenta que en el siglo XIX, la ciudad de Santa Marta, bueno, el territorio nacional también vivió gran parte de esas situaciones. Las guerras civiles del siglo XIX también afectaron la fisonomía urbanística de la ciudad, pero quizás el hecho que destaco del siglo XIX que afectó la parte urbana fue el terremoto de 1834, al que muchos también hacen alusión a ese evento, que hizo grandes daños incluso a edificaciones muy sólidas en la ciudad, como la catedral. Dañó la cúpula de la catedral, dañó la iglesia de San Francisco, una capilla que estaba en su entorno. El Real Seminario también sufrió daños. El convento de Santo Domingo quedó totalmente destruido y jamás se volvió a recuperar. Sus ladrillos sirvieron para la reconstrucción de casas de civiles. En fin, los cronistas también nos cuentan que la ciudad llega a mediados del siglo XIX y todavía se muestra ruinosa gracias a ese terremoto. Entonces, estamos a mitad del siglo XIX y tenemos una ciudad en ruinas, en escombros, con muy pocas edificaciones que se inician, y las inicia el Estado. Y ya para finales del siglo XIX, a pesar de que la dinámica ha ido cambiando un poco, y tenemos, digamos, a finales del siglo XIX, unas características especiales donde la provincia de Santa Marta se abre un poco. No solo el siglo XX es característico de que hay un movimiento de puerto y vapores en el puerto. Ya a finales del siglo XIX, Santa Marta se está abriendo a ese proceso. Los gobernadores de la provincia han entendido que hay que abrirse, y se aprovechan ciertas condiciones. Se está en el periodo en que es el Estado soberano del Magdalena y hay ciertas autonomías, y se aprovechan esas autonomías para abrir el puerto, y ya hay una comunicación desde finales del siglo XIX con Europa, con Estados Unidos y con todas las Antillas, y eso genera un incipiente movimiento comercial que se va a ver reflejado en un cambio de dinámicas dentro de la ciudad, que era una ciudad un poco paquidérmica, ¿verdad? Incluso en el periodo colonial no fue una ciudad muy dinámica y siempre se caracterizó por la austeridad, por la escasez de recursos. Entonces, a eso se suman las guerras civiles del siglo XIX, el terremoto de 1834, el hecho de que tenía también una economía basada en el agro,
que no tenía un gran desarrollo, que apenas se producía para el autoconsumo y algún producto excedente que no llegaba a ser muy importante. Sin embargo, la intención de los gobernadores de finales del siglo XIX fue abrir un poco el comercio y estimular también el agro, a pesar de que se encontró resistencia frente a los hacendados que venían haciendo un ejercicio más anclado hacia las viejas costumbres coloniales, pero a pesar de ello se logró imprimir cierto dinamismo. La economía no era la gran cosa, ¿verdad? El Estado tenía una subvención de unos 50,000 pesos anuales. El resto de los recursos debían obtenerse de derechos de aguardiente, del degüello de reses mayores y menores, derechos sobre la pesca, registro de instrumentos públicos, salinas, papel sellado, consumo de harinas y otras mercancías, consumo sobre tabaco, sobre la venta y consumo de animales, intereses de la renta nominal y derechos de peaje sobre los puentes, derechos sobre las herencias, y se impulsó a pesar de todo eso, en alguna medida, la educación. Entonces vamos a ver que durante el siglo XIX no hay unos cambios urbanísticos muy notables frente a lo que venía siendo una Santa Marta colonial. En pantalla tienen ustedes una imagen que nos muestra un poco esa ciudad colonial todavía, ¿verdad? La zona de la playa no tiene grandes obras, la caseta del resguardo, al fondo la edificación más alta es la casa de la aduana, que también se hereda de la colonia, y todo lo que se ve urbanísticamente corresponde a esa colonialidad, aunque no sea una colonialidad exacta porque las edificaciones fueran erigidas en el periodo colonial, sino que muchas de ellas se erigieron durante el siglo XIX con las mismas técnicas de la época de la colonia. Hay que tener eso presente porque visualmente da una sensación de que es lo mismo y que heredamos una ciudad colonial. Y si tenemos en cuenta que con el terremoto del 34 se cayeron más de 100 casas y todas las demás quedaron averiadas, a pesar de las que mencioné ya que eran las más sólidas, entonces vemos que la ciudad necesitó reconstruirse. Y cuando se reconstruye no es exactamente igual, a pesar de que las técnicas constructivas sigan siendo los mismos materiales, las edificaciones se reducen un poco, ya no son los grandes caserones coloniales, se reducen un poco los caserones y hay un cambio. Voy a seguir pasando las diapositivas. Miren estas postales bien bonitas. Aquí la plaza de San Francisco. También heredamos vestigios de la arquitectura militar. Este es el fuerte de San Fernando, que a pesar de que se construyó hacia 1725 con algunas, digamos, intervenciones anteriores en el siglo XVII, pues llega hasta principios incluso del siglo XX en muy buen estado. Hoy día incluso existen todavía sus vestigios, aunque ya no están en tan buen estado. Otra panorámica. Y bueno, me detengo acá en esta fotografía de principios del siglo XX, para mostrarles, ya empiezan a haber unos cambios. Si bien es cierto, gran parte de la ciudad terminó todavía muy apegada a lo colonial. Por ejemplo, voy a mostrar aquí mi cursor, moviendo el cursor. Esta zona oscura que ven allí es el parque o la plaza principal, la plaza mayor, que se convertirá en la plaza de Bolívar o en el parque de Bolívar. Es totalmente diferente a como la vemos hoy día, abierta al mar. Ella inició en unas condiciones de abierta al mar en el primer siglo, y después en el siglo XVII se cierra. Se construye este gran caserón acá, en el siglo XVII, que se va a intervenir
Posteriormente, en el siglo XVIII también, es el cuartel de infantería y se cierra la plaza. La ciudad queda como cerrada de alguna manera hacia el mar, como a espaldas hacia el mar prácticamente, pero ya en esta fotografía empiezan a ver, de principios del siglo XX, ya unos cambios. Esos cambios van a tener que ver, obviamente, con una economía diferente, una economía mucho más abierta, el puerto más frecuentado por los vapores. Ya desde finales del siglo XIX, el negocio del banano empezó a tomar fuerza. La presencia de la United Company, como lo señalaba ahorita Edgar, también va a tener que ver. Pero yo voy a hoy a darles una información allí que puede ser un poco controversial. Si bien es cierto, los cambios que voy a mostrar que pertenecen a este periodo de 1900 a 1930, obviamente se fundamentan en que hay una dinámica económica mucho más próspera con el movimiento del puerto, con el ferrocarril, que se asocia obviamente al puerto, con la explotación del banano como monocultivo, el desarrollo de una extensa zona en nuestro territorio. No está cargando el computador, tiene batería baja. Si bien es cierto, hay unos cambios y una dinámica económica que la vamos a ver reflejada en obras civiles, más que todo, porque hoy no voy a tratar obras o edificaciones de la sociedad en términos generales, sino obras públicas, perdón, lo civil no, sino obras públicas. También es cierto que voy a tocar un tema allí que va, digamos, a contradecir un poco esa dinámica de ese flujo que aparentemente mostrará una gran prosperidad comparada con la Santa Marta del siglo XIX o con la Santa Marta que le damos de la época de la colonia. Entonces, en esta fotografía que tienen en pantalla, ya empezamos a ver unas obras incipientes en la zona de la playa, mientras antes del siglo XX, del siglo XX no tenemos un momento para recuperar la imagen. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ya recuperamos la... Bueno,
quiero señalar aquí, aunque la fotografía tiene bastante luz, pero aquí estoy moviendo mi cursor y estoy señalando un punto que está intervenido acá. Son los inicios del camellón. Tenemos dos tramos del camellón, el camellón barro o camellón viejo, y este tramo de acá está arbolizado, el camellón nuevo. Entonces ya a partir de principios del siglo XX, 1908, comienzan las obras del camellón barro. Voy a adelantarme un poquito para mostrar el camellón. La tengo ahí. Sigo con la imagen ahorita. Aquí tenemos el camellón Barros, que toma el nombre del gobernador en 1908, y posteriormente, hacia 1920, se genera ya una ordenanza que posibilita la continuación del camellón, y la gente le va a llamar el camellón nuevo. Inicialmente el camellón Barros va a ser un terraplén pisonado, y posteriormente se ordena que se pavimente con cemento romano que empieza a llegar a la ciudad. Vemos la zona del puerto, ¿verdad? Sin mayores intervenciones, aunque ya empiezan a haber una zona aquí de bodegaje y también la caseta donde se hace los trabajos de revisión de la gente que llega al puerto. Tenemos que ya para 1913 hay un contrato celebrado entre el gobierno y Phillips H. Marshall, que actúa en representación de Santa Marta Railway Company. Se hacen unos trabajos de intervención en el puerto. Esos trabajos son para, digamos, hacer unos pequeños dragados y permitir que los buques lleguen de manera mucho más fácil. La ley 54 de 1918, del 19 de noviembre, también por la cual se aprueba un contrato para la ejecución de las obras en la Bahía de Santa Marta, para quitar la porción de los bajos que ya he mencionado, ampliar un poco. Eso se hace en la zona que más tarde se conocerá como el Ancón. Se hacen unos trabajos interesantes allí de remoción de tierra, y se pacta entre el gobierno nacional y la firma que manejaba no solamente el puerto, sino que tenía injerencias también que manejaba el ferrocarril, tenía injerencia en el puerto de Santa Marta Railway Company, 50 y 50. La empresa coloca el 50% del capital y la nación coloca el otro 50%. Esta fotografía de 1926, está en la franja de tiempo que estamos estudiando, nos muestra no solamente la llegada al puerto de los vapores de la flota blanca, como se le conoció a esta flota de la United Fruit Company, también las líneas férreas llegando hasta allí para el cargue del banano, y una serie de casas. Empieza desde antes, desde finales del siglo XIX, comienza un proceso de urbanización del puerto, generado también por lo llamativo, el trabajo que se genera aquí. Gente que viene de otras partes de la costa caribe colombiana, pero también del Gran Caribe, se van a ubicar aquí en el barrio Ancón. Aquí tenemos esta postal que nos muestra precisamente allí en ese paisaje marítimo en la playa del Ancón, que va a desaparecer posteriormente ya hacia mediados del siglo XX con la ampliación del puerto y la necesidad de obras importantes que se van a ver realmente reflejadas después de mitad del siglo XX y que no están cobijadas en nuestro área de estudio para el día de hoy. Otras fotografías del puerto. No se ven grandes obras. En la zona de la playa pasa algo interesante. Y esta fotografía que está ahí en pantalla me sirve para mostrar cómo lo colonial pasa a un segundo plano y cómo prácticamente se intenta o borrar lo colonial o usarlo para un nuevo propósito. Y aquí tenemos en esta fotografía las ruinas de lo que fuere el fuerte de San Vicente, un fuerte construido en 1743 al 44 y reformado en los primeros años del siglo XIX como batería de Santa Bárbara. Aquí se van a construir
los llamados baños de mar, que dan inicio hacia 1907 y luego con la ordenanza 28 del 19 de abril de 1915, estos baños pasan, aquí está una mejor fotografía donde ven las ruinas, es una estructura de madera, 2 módulos, el segundo es mucho más amplio y tiene un corredor abalaustrado de madera. Estos baños van a pasar en 1915, pasan de la propiedad del departamento del Magdalena a propiedad del municipio de Santa Marta. ¿Por qué pasa eso? Porque el departamento estaba en deuda con el municipio porque había demolido su edificación donde funcionaba el palacio de ellos, la casa consistorial, hoy donde funciona la alcaldía de Santa Marta, se había demolido para dar paso a otras obras modernas en ese tiempo, y entonces el departamento se siente comprometido a pagar o en parte y cede estos baños para que el usufructo, lo que se produzca aquí, sea utilizado para la construcción y reparaciones y mantenimiento de lo que sería el nuevo Palacio de Gobierno del municipio de Santa Marta, que estaría ubicado en la zona de la Plaza de la Catedral y que vamos a ver un poco más tarde. Miren, esta ya es otra imagen. Aquí los baños están construidos en madera sobre las ruinas. Aquí seguimos viendo las mismas ruinas de la batería Santa Bárbara, pero ya tenemos unos baños nuevos que llaman unos baños hechos en material. Eso a partir de 1926, que van sucediendo algunas cosas. Aquí en pantalla tenemos la caseta del resguardo. Hacia 1926, el gobierno departamental ordena que se cree una oficina del resguardo. Allí en esta oficina de resguardo es donde se le da el manejo al puerto, donde los médicos, por ejemplo, hacen revisión de las personas que salen y entran al puerto, de que no salgan con una enfermedad contagiosa o que no produzcan una enfermedad contagiosa, y todo el manejo de control del contrabando también se hace allí. Entonces, aquí tenemos esta caseta que se hereda pues del siglo anterior y que ya para el 26 va a tener la necesidad de que se haga una nueva caseta. Otra imagen bien bonita también de la misma caseta, que tiene un muelle incluso. Los baños nuevos, como ya los hemos señalado, que a través de la ordenanza 5 del 14 de marzo de 1918, pues la Asamblea del Departamento de Magdalena autoriza al señor gobernador Nicolás Dávila a que contrate la construcción de este balneario. Y se destinan 3,000 pesos oro para estas obras. El camellón del cual habíamos hablado ya un poco antes, está aquí en esta zona. Este es el camellón nuevo. El camellón viejo, camellón Barros, estaba configurado desde la calle 14, actual calle de la cárcel en versión antigua, hasta la calle Cangrejal. Y el camellón nuevo sería la continuidad entre la calle de la cárcel hasta la Santa Rita. Aquí hay un acercamiento mucho mejor. Tengo otras fotografías donde van a verlo más en detalle, pero aquí para ver el contexto y la ubicación de estos camellones, que no se corresponden necesariamente con el camellón que tenemos hoy día en su forma ni en el diseño. Ya aquí vemos esta fotografía ya del camellón pavimentado, y a los lados vemos una arbolización. La edificación enorme que tenemos acá a espaldas de este camellón es el cuartel de infantería, que estuvo entre la Boca Calle de la 14 y la 15, y que tapaba totalmente la visión hacia el mar. Este caserón desaparecerá posteriormente, fuera del periodo estudiado, a mediados del siglo XX va a desaparecer en estado ruinoso. No hay una política de conservación de estas edificaciones coloniales, y se decide prevalecer allí, digamos, volver a recuperar la vista al mar, volver a recuperar el sentido que tenía la plaza desde la época colonial, donde estaba abierta hacia el mar. Misma imagen
nótese que al fondo, por ejemplo, no aparece la edificación que llamamos el Castillo, que es la casa de Manuel Julián, o también la Casa Campo que llaman. Ahí no aparece, todavía no está construida. Este también es otro segmento del Camellón. Y vemos cómo la ciudadanía empieza a cambiar sus dinámicas en torno a los espacios que van construyendo. Antes, las dinámicas estaban en torno a la Plaza Mayor y a las plazas menores. Ya estamos mirando cómo la ciudad empieza a despertar a un nuevo espacio que se va a ir configurando y va a tomar mucho más importancia durante todo el siglo XX, que es el Camellón, que es el frente del mar, para el frente del mar. Incluso las edificaciones que antes daban la espalda al mar, en la zona frontal, pues empezarán a darle el frente al mar, como la casa de Manuel Julián de Mier también. Vemos cómo se arboliza todo este sector. Bueno, de este periodo estudiado de primera mitad del siglo XX también es la preocupación de la ciudad, cómo se abastece de agua, el acueducto. Históricamente habían manejado unas 5 bocatomas en diferentes sitios que no eran muy lejos del casco urbano de Santa Marta. Aquí vemos la famosa caja de agua, que es una estructura que almacenaba agua y que recibía agua de varias de esas bocatomas y que la redireccionaba a través de la acequia por la calle 15, pero que no garantizaba un abastecimiento de agua a toda la ciudad. Entonces vamos a tener que la ciudad entra al siglo XX sin tener solucionado su problema de acueducto. Y más bien se sigue, digamos, unos paliativos a esta gran problemática, estableciéndose a través de pequeños sectores que se seguían conectando a esa bocatoma, pero no había una gran solución. Sin embargo, para la primera mitad del siglo XX, con la presencia de los extranjeros en Santa Marta, se hacen diseños y se planea cómo obtener la solución a este gran problema. Sin embargo, en el periodo estudiado de 1900 a 1930 no se va a dar. Lamentablemente va a ser un sueño que se va a desdibujar y se va a superar muy posterior a la cronología estudiada. Precisamente aquí he denominado esto la búsqueda de un sueño, que hay unos intentos, ¿verdad? En 1912 al 13, por ejemplo, la empresa de Santa Marta Railway Company, pues ella había incumplido un contrato basado en la ley 61 de 1903. Ella tenía que haber llevado el ferrocarril hasta la margen del río Magdalena y no lo hace. Y eso termina generando una situación donde el departamento termina hablando con el gobierno nacional para ver si le quitan el contrato a la Railway Company. Vuelven a hacer un contrato y en ese contrato para 1912 se supone que ella debe asegurar efectivamente llevar el ferrocarril a la margen izquierda del río Magdalena, establecer unas normas económicas que favorezcan al Magdalena, también al departamento, la canalización de los caños entre el río Magdalena y la ciudad de Ciénaga y aumentar el caudal de las aguas del río Manzanares y extender y mejorar los servicios de acueducto. Muchas de estas cosas, por supuesto, no se lograron cumplir. Y en 1919, pues también tenemos el decreto 608 del 21 de mayo, que crea la Junta de Obras Públicas. Es interesante aquí esto. Para esta época fue dado que el gobierno departamental creara juntas de obras públicas y juntas de embellecimiento, la participación de los particulares para que administraran el recurso público. Esto parecía ser una solución digamos, a desentenderse un poco de esto, porque las juntas, había una junta departamental que tenía 20 miembros y tenía otros 20 suplentes, y había unas juntas municipales que llegaban entre 6 y 10 miembros oficiales con tantos iguales suplentes, y ellos no recibían dinero, era ad honorem este trabajo. Pero a pesar de ello, ¿verdad?, existieron problemas con el manejo de estos dineros y hubo grandes pérdidas que el departamento no pudo controlar. Y por muchas de estas situaciones, pues no se lograron a concretar obras también importantes como la del acueducto y alcantarillado para estas
fechas tempranas del siglo XX. Aquí tenemos otra, 1923-25 y 1926. Ya en el 26 se destinan 200.000 pesos para la construcción de un acueducto. Ya hay una cosa más concreta aquí, pero tampoco se va a ver cristalizado como ya lo he anticipado. Tenemos también la presencia de monumentos. Dentro de las pesquisas que hice en las ordenanzas, se ordena por cada persona ilustre que ha fallecido en la ciudad, se ordena un busto. Y uno diría, bueno, seguramente que la mayoría de esos bustos no se colocaron porque no habría sitio público donde colocar tantos, pero era la costumbre, digamos que recordar la memoria, las obras de estos personajes ilustres, mandándole a hacer incluso los personajes de la patria también. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, más adelante vamos a ver el monumento de Santander, que va a tener su propio espacio. Pero ya, digamos, para la conmemoración del cuarto centenario de Santa Marta, la fundación de la ciudad, ¿cómo así? No hay un monumento en la ciudad para conmemorarla, 400 años de fundada, y no hay un monumento decente. Y entonces el departamento planea con mucha antelación que existiera ese monumento. Se hacen unos arreglos con el cónsul de Colombia en España, que fue un gran historiador, Ernesto Restrepo Tirado, al que le debemos la magna obra sobre la historia de Santa Marta. Él fue el que se encargó de eso. Localizó allá a los artistas, localizó la imagen de nuestro fundador, y se le subvencionó con algunos dineros a través de las ordenanzas para que comprara las imágenes y para que también contratara a los artistas, un pintor y un escultor, los hermanos Lafita, para que construyeran este monumento. Este monumento, así como los baños se montaron en las ruinas de algo colonial que fue el Fuerte San Vicente, este monumento también, el mismo escultor determinará que el sitio ideal para él va a ser colocarse sobre las mismas ruinas donde antes habían estado Sopañitos, las ruinas del San Vicente o batería de Santa Bárbara. Aquí para recordarles la imagen de las ruinas estas donde se va a colocar el monumento. Obviamente después fue rodándose de allí varios sitios hasta quedar en dirección de la Plaza de Bolívar. La imagen del monumento, cuando todavía quedaba muy cerca al puerto. El Parque de Bolívar, para este periodo, el parque no va a tener una gran transformación porque lo heredamos prácticamente la forma estructurada, totalmente cerrada, el parque cerrado, la plaza cerrada de la colonia. Como lo he dicho anteriormente, hay grandes bosques que se incorporan en el siglo XIX y se incorpora una verja también. Así que no vamos a ver una inversión pública más allá de esta que encontré, de la ordenanza número 39 del 16 de abril de 1918, por el cual se crea el puesto de horticultor el Parque Bolívar. O sea, la persona que estaría encargado del mantenimiento, de sembrar los arbustos, de regarlos, de cuidar. Y vemos en esta postal a color bien bonita, esta es la proyección. Voy a mover aquí el cursor para que vean. Esta es la proyección de la carrera segunda. Hoy no existe porque hoy la plaza la corta totalmente. Esta es la fachada hacia la plaza del cuartel de infantería, y aquí tenemos esta gran verja que encerraba todo el Parque Bolívar. Las personas que llegaban del exterior y se quejaban mucho de esta verja, porque la verja permanecía cerrada, o sea, el parque estaba cerrado todo el día y se abría solo por la noche, y entonces había una gran oscuridad en torno al parque y no era de gran servicio ni para propios ni para extraños. Entonces hay una gran queja. Esa verja se va a perder en el siglo XX. Y aquí tenemos otra imagen de ese parque o de esa plaza, con un monumento que también heredamos, no de ese año en estudio, sino del siglo XIX, 1847-48, la Fuente de las Cuatro Caras. Y tenemos aquí en un costado el edificio
que hoy sería el edificio de la Alcaldía de Santa Marta. En esta época, el edificio no se parece a como está hoy día, porque yo había señalado que a principios del siglo XX la gobernación determinó destruir la casa consistorial donde se hacía el ejercicio del Palacio Municipal, y que por eso indemniza precisamente al municipio con los baños para que tengan un sustento, pero no solamente lo indemniza con eso, también les da un lote en el marco de la plaza que se lo compra a una familia donde antiguamente estuvo la pesebrera, y allí con los recursos que se van obteniendo hacia el año 1914-1915, en el marco de la plaza surgirá el Palacio de Gobierno Municipal. Pero se empezó a edificar primero pensando en un panóptico en el siglo XIX, finales del siglo XIX, se pensó en un panóptico porque no estaba terminado una propuesta seria para panóptico, en lo que posteriormente vamos a conocer como panóptico, como la Casa de las 14 Ventanas en la plaza de San Miguel. Tampoco va a comenzar como panóptico, sino como una escuela de oficios. Eso era normal, que se comenzaran las obras con un propósito y se cambiara en el camino. Aquí también pasó lo mismo, aunque también obviamente este edificio sí funcionó, de hecho, como panóptico. Incluso desde principios del siglo XIX, el primer piso funcionó como cárcel y el segundo piso funcionó como salón municipal con piso de jaspe incluso. Todo eso se pierde a principios del siglo XX y se construye esta edificación que va mucho, bueno, no está totalmente definida como una edificación colonial, es un poco ecléctica, y que va a cambiar su fisonomía posteriormente. Aquí ya vemos otro perfil de esta misma edificación. Tenemos que el general Gabriel Bermúdez en 1918 remodela también el edificio y le cambia la fisonomía, y posteriormente la ordenanza 60 de 1929, con una partida de 25,000 pesos, se determina la construcción del Palacio de Gobierno y se hacen nuevas remodelaciones y finalmente quedará así, como lo vemos hoy día, totalmente transformado. Ya también aquí hay otros elementos un poco eclécticos allí, pero más hacia lo que podríamos entender así como muy corrientemente como republicano. Y ya no para el distrito, sino es el Palacio de Gobierno departamental. Allí va a estar a partir de esa inauguración hasta 1975. En 1975 se desplaza provisionalmente el Palacio de Gobierno departamental para lo que hoy es el Palacio Tayrona o el antiguo Hotel Tayrona, y la provisionalidad quedó allí. Se quedó allí hasta el presente. Y aquí tenemos entonces el Palacio de Gobierno Municipal, que les dije que desde 1912 ya se hacían esfuerzos para tener los dineros. Sin embargo, va a ser hacia 1914 el arquitecto Francisco Gámez Fernández que va a terminar de construir este edificio con un diseño neoclásico. Es de notar que, bueno, se construye para 1914, ¿verdad? Y todo esto obviamente con el influjo de los recursos del Banana. Para Ciénaga pasa una cosa interesante, que el Palacio de Gobierno de Ciénaga se construye un poco después de esto, hacia 1924-25, y es mucho más grande que esto. Totalmente notable que es mucho más grande. Incluso la población de Ciénaga en este periodo de la bonanza bananera llegó a tener mucho más población que Santa Marta, y los amarios también se vincularon mucho más de lleno a las dinámicas de la ciudad hermana de Ciénaga, porque allá estaban sus negocios. Entonces vamos a tener esa situación allí. El Palacio de Justicia va a ser una obra también hacia 1923, una obra de tipo neoclásico que se va, digamos, a configurar también con el Parque de los Novios. Miren, el Parque de los Novios se configura hacia 1927. Esto no nació como Parque de los Novios, este era el Parque Santander, pero antes del Parque Santander era el Parque Bastidas. Este parque se había diseñado para que fuese aquí y no en el Paseo Bastidas, donde estuviese el monumento que se estaba mandando a fabricar, ¿verdad?, a España,
y que debía de alguna manera estrenarse para acá. Pero cuando se empieza a construir esto, el monumento de Bastidas tampoco llega puntual para el 1925, o cosa rara, llega hacia el 29. Esto se construye hacia el 27, 28, y entonces se crea una gran discusión en la ciudad, porque muchos decían que este no debía ser el Parque Bastidas, sino el Parque Santander, porque Bastidas iba a tener su propio parque, que es en el Paseo, en el Camellón. Entonces, ¿por qué tener dos parques Bastidas?, decía la gente. Y se sugirió que fuera el Parque Santander. Además que estaba próximo a cumplirse hacia 1940 el centenario de la muerte de este prócer de la patria, y ya se estaba, la Junta de Mejora ya estaba haciendo gestiones para mandar a hacer un bronce, y se planeó para acá. Sin embargo, el bronce nunca llegó a esta plaza en la fecha en que se había discutido inicialmente. Sí llegó, porque ustedes lo ven hoy día, está allí, pero llegó hacia el año 1960, muy posterior de todo esto, y él tuvo antes su propia plaza, una plaza que había perdido, el propio parque, que lo tengo aquí también en imágenes para que ustedes lo puedan apreciar. Ya está una fotografía actual del Parque de los Novios, que adquiere este nombre posterior al periodo que estamos aquí estudiando realmente, con la costumbre asidua de las parejas de enamorados a estar en estos nuevos espacios. Es que se ganan nuevos espacios, y la dinámica urbana de la ciudad cambia, y la gente empieza a aprovechar estos espacios, y aquí ofrecen recreaciones musicales, y eso atrae a las parejas de enamorados y obviamente a las familias también, que van a este disfrute. De esta época también tenemos la Escuela de Artes y Oficios. Es una obra del arquitecto Carlos Lupi de 1912. Esto es lo que llamamos el Colegio La Industrial hoy día. Es de una fachada muy pomposa, no hay que decirlo, ustedes lo saben muy bien, pero corresponde, miren que todas estas obras, miren la fecha, todas están muy cerquitas allí, y corresponden obviamente a una bonanza de banana. Está también la Escuela Cuarta de Niñas, que desde 1919 venía funcionando en este espacio, pero que es en el 28, en el contexto de la recuperación de este espacio público del Parque Bastidas, que va a ir cambiando de nombre obviamente, con el Palacio de Justicia, con el parque mismo. Aquí vamos a tener entonces esta obra que se va también a incorporar a ese mismo estilo un poco neoclásico. Esta es la Plaza de San Francisco, pero también la Plaza de Mercado. Aquí está este edificio, ¿verdad?, que no se construyó en el siglo XX, que lo heredamos del siglo anterior. Hacia 1881 se inaugura este mercado. Anteriormente, la zona de mercado venía desarrollándose en las mismas ruinas de los fuertes que he mostrado, con varios usos diferentes, en el San Vicente, y también posteriormente en lo que fue la Plaza de San Antonio, que es el mismo Parque de los Novios hoy día. Allí también empezó a desarrollarse ese mercado hasta 1881, cuando este de estilo neoclásico se inaugura y se pasan acá. Miren, esta es la calle Grande, Zapatería La Estrella, como el teatro. El Parque Santander. El Parque Santander se le llamó también Parque de los Cañones. Lo quise incluir aquí porque, a pesar de que no estaba en la cronología exacta, porque no está entre los años 1900 al 30, sino al 40, pero quise de todas maneras incluirlo allí para que tuvieran ese referente, cómo de alguna manera el espacio público se va llenando con unos monumentos que todavía están muy apegados a una ciudad patriótica totalmente, incluso hasta de un sentimiento que se exacerba, muy patriótico, y las festividades de estas fechas especiales se hacen muy solemnes. Incluso se busca la excusa de estas fiestas para incorporar obras en la ciudad. Quizás el plan de incorporación de obras más grandes de este periodo que he estudiado se planteó para los 400 años de la fundación de Santa Marta. Uno, cuando revisa las ordenanzas y las leyes que daba paso a esas ordenanzas, con el propósito que tenía de celebrar esos 400 años, ¿fue a lo grande o era a lo grande? Porque no se logró, se pensó a lo grande, con grandes obras. Algunas de las obras
se pospusieron para el centenario del Libertador, precisamente porque no se contó con los dineros suficientes, pero la Avenida Libertador entraría allí, entrarían una cantidad de obras, como el Monumento de Bastidas también, trabajos en los palacios y eso. Pero este parque, me parece bien bonito y que aparece en algunas fotografías. Entonces, para que ustedes lo entiendan, la mayoría de la gente dice, pero ¿dónde estuvo ese parque? Esto estuvo entre la calle 13 y la calle 14. Si notan aquí esta casita que ven aquí, esta casa aparece en algunos documentos como una edificación de la United Fruit Company, pero en otros aparece ya más configurado hacia 1928 como el edificio nacional o el edificio de Correos Nacionales o el edificio de Correos Nacional y Telegrafista. Y si vamos al presente, ¿dónde estaría eso? En parte del lote que hoy ocupa el enorme edificio del Banco de la República, hacia la calle Primera. Ahí está. El Liceo Celedón, que se crea hacia 1905 con unas grandes expectativas, que lo logra de ser una gran institución educativa muy semejante al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es construido por, se compra el lote a Charles Gautier y se construye básicamente a partir de 1902. Les decía hace un rato de los 400 años, porque se planteó que la ciudad debía tener museos incluso, que debía tener el gran acueducto, que ese acueducto debía ser pensado a un crecimiento proporcional al de la población por el gran movimiento portuario. Además de las obras solemnes, había unas grandes obras de infraestructura, de saneamiento, alcantarillado, pavimentación, que eran necesarias. Y se pensó de dónde sacar ese dinero. Y se pensó grabar a los bananeros y grabar a la United Fruit Company con sus propiedades y grabar la producción de banana, como se había hecho, pero de manera tímida, en los años 1922, con la ordenanza 31 de abril del 26, y también con la ordenanza número 13 del 2 de julio del 13, y también con la ordenanza 137 del 30 de abril del 23. Pero se pasó esta vez en grande, en obtener unos grandes recursos con los que se pudiera hacer toda esa obra. Y eso no fue posible por la mezquindad de la United Fruit Company y por la mezquindad de la élite bananera, que tenía obviamente presencia en el Estado y que tenía obviamente unas grandes relaciones y recibía grandes beneficios de la United Fruit Company. Se estableció una demanda que tumbó la ley. Ya había una ley y se tumbó esa ley, se tumbó las ordenanzas en un juzgado de Cartagena. Y entonces aquí es donde yo voy, quiero terminar esto con esto, que si bien es cierto, este periodo muestra grandes obras desde lo público, o algunas obras desde lo público, debido a un gran flujo de caja, ¿verdad? Por el movimiento portuario, por el ferrocarril, por la agroindustria que está experimentando el departamento en este periodo, por las exportaciones, por una economía un poco más dinámica y obviamente también por la presencia de la United Fruit Company. También quiero decirles que para mí la ciudad pudo haber tenido un crecimiento mucho más notable si la United Fruit Company hubiera sido una empresa comprometida con el departamento del Magdalena y con la ciudad de Santa Marta, y nunca lo fue. Estas obras, que a pesar de desarrollarse por obtener recursos, por esta dinámica de la que estoy hablando, digamos que fue lo estrictamente necesario. No fue generosidad de la United Fruit Company en ningún momento, ni fue generosidad incluso de las élites bananeras, que se llenaron los bolsillos y que se va a ver reflejado también en las casas, ¿verdad?, suntuosas que van a construir, no solamente para el caso de Santa Marta, en la Santa Rita o en la Avenida Libertador, sino también en la hermana ciudad de Ciénaga, que hoy se declara su centro histórico como patrimonio porque hay una gran suntuosidad allí y obviamente obedece a ese movimiento de dólares, ¿verdad?, que se da por la coyuntura económica. Pero hay que decir que uno no se puede llamar a engaños, que esto no es una generosidad o no fue una generosidad
de la presencia de la United Fruit Company estos beneficios. Recordemos que también la presencia de la United Fruit Company en el 28 generó también la masacre de las bananeras, que es el hecho más vergonzoso que ha tenido este país. Entonces, hay que analizar, todavía está como para analizar mucho más profundo esto, pero yo diría que fue un gran golpe que recibió la ciudad de Santa Marta y el departamento de Magdalena con esta negativa de la United Fruit Company de financiar con el impuesto que se le estaba grabando a sus propiedades y a la producción, así como a los bananeros, de financiar estas obras que eran de saneamiento de toda la ciudad. O sea, la ciudad de Santa Marta hubiera quedado como una gran ciudad a la altura de cualquier ciudad europea a principios del siglo XX. Y no fue así gracias a la mezquindad de esta empresa multinacional. Bueno, con esto termino. Bueno, muy bien, Wilfredo, maravilloso, maravilloso. Sin duda alguna que esta parte, este comienzo de siglo, como lo decía anteriormente, va a ser muy, muy importante para la ciudad. Y bueno, hubiera tenido, como dice Wilfredo, estamos de acuerdo con ese planteamiento al final del aporte que hubiera podido hacer la United Fruit Company. Sobre todo que después, en ese momento, en esa década, hubo una sobreexplotación. Fue agotándose, digamos, fue agotándose la tierra hasta que 30 años después la tierra quedó y se fueron desde aquí del Magdalena para el trabajo. También me parece interesante ver ese proceso de los baños, ¿no? Los baños en el centro, no sé si Jorge se acuerda, aquí teníamos baños, los vestideros que estaban en el baño, aquí, en toda la playa. Bueno, Jorge también, aquí yo Jorge, ya somos adultos. Habían unos vestideros que ahí llegaban los turistas, llegaba uno mismo y ahí se cambiaba uno ¿cómo se llama? Se cambiaba uno de... Este fue el mejor ya del 30 al 32. Sí, este no lo mencioné, pero bueno, se gestiona en el 30 y básicamente en el 32 tenemos ya este balneario fabuloso. Entonces los baños, esos que van a ser reemplazados, eran vestidieres, digamos, uno iba ahí, se le alquilaban los vestidos de baño y compraba uno caracoles y compraba uno una cantidad de cosas que vendían ahí para los turistas y uno mismo compraba algunas cosas. Era bien interesante, eso estuvo hasta los 70, ¿no? Hasta los 80 y pico, hasta los 80 y pico, ¿verdad? Y luego allí se hizo la tarima donde se coronaba la reina del mar, de la década de los 59, 60, ¿verdad? Ahí quedamos, ahí yo no sé, eso lo quitaron después, ahí quedaban todavía los pilotos, creo que se llaman eso. Otra cosa que me pareció interesante destacar en la conferencia de Wilfredo es la Plaza Mayor, que posiblemente es allí donde está el Parque Bolívar, el Parque la Plaza de la Constitución, que en algún momento se llamó, ¿verdad? La transformación que ese pedazo tuvo. Ese edificio de los bancos, ahí en el edificio de los bancos era el Parque del Batallón. Allí el batallón estaba acá sobre la vía, era lo contrario. Ahí en esa 15, no estoy mal, ahí fue donde recibimos en el año 29 a los ganadores de fútbol, a la selección Magdalena, ¿verdad? Ahí se hizo el Arco del Triunfo. Algo que heredamos de la España colonial eran los monumentos efímeros. Esos monumentos que se elaboraban o se construían para una ceremonia y luego se eliminaban después de la ceremonia. Aquí en Santa Marta, desafortunadamente, no encontré en mi trabajo sobre el siglo XVIII vestigios de esos efigies que se hacían, sobre todo cuando habían los sepelios, se simulaba el sepelio de los reyes. Me parece destacable eso. Hay una cosa que tú, bueno, señalaste, el Teatro Estrella y el Teatro Estrella y el Teatro Universal, que va a ser, más o menos, el Universal es el primero, luego el Estrella. En el 20, y después viene la Morita en el 26, ¿verdad? Esos teatros van a jugar un papel importante en el trabajo que ya yo hago,
de carnavales, porque van a ser los espacios de baile. Todavía aquí se utilizaba hasta los 80. Entonces, los teatros como La Morita, sobre todo el Colonial, después la Casablanca, todo eso se convertían en teatro, en bailadero. Pues luego, hay una cosa que también me llamó la atención y es el tema de la iglesia San Juan de Dios, o capilla, que tú trabajas en un texto. Allí también hay una plaza. Sí, la plaza Santa Rita. ¿Qué sabemos de eso, de esa plaza Santa Rita? Mientras tenemos alguna pregunta. Manuel. Sí, de hecho aquí en la pantalla tenemos allí el edificio San Juan de Dios a la izquierda, que es un edificio que si bien es cierto, no corresponde al periodo de estudio, porque lo heredamos de la colonia también desde 1746, sí recibió importantes aportes para, por ejemplo, en el 26, si no estoy mal, la sala de cirugía y algunas remodelaciones y alas, el segundo piso que daba sobre la carrera segunda también se intervino. El edificio que está enfrente, que es el edificio de la policía, ya es un edificio que se sale del periodo estudiado, es 1900, hacia el 40, casi hasta el 40 es que empieza ese proceso con el saneamiento de eso. Pero aquí en la parte frente a la capilla, en este sector de acá que estoy señalando, estuvo la plaza de Santa Rita, una plaza que se heredó, ¿verdad?, con toda esa dinámica de la misma colonia, porque la iglesia es colonial de San Juan de Dios, pero que en el siglo XX se pierde. En el siglo XX un alcalde vende estos terrenos a un privado y vemos que desde ese momento hasta el presente se pierde este espacio donde se desarrollaban festividades religiosas como las fiestas de Santa Rita, que es la que le da el nombre precisamente a ese espacio que era público. Y a la avenida Santa Rita, por supuesto. Ahí queda el centro de ese médico y esos son vecinos de la ciudad que no tiene vecino al frente. Pero un callejoncito allí en la que no hay vecindad. Fue un atropello, sin duda alguna, que se cometió. No sé si alguno de los que están presentes tiene alguna pregunta, Ian, Tata, allá, a varias. Sí. De todas las edificaciones. De todas las edificaciones, ¿cuál sería la más antigua que aún está en pie? Bueno, la edificación más antigua creo que sería la iglesia de San Francisco, si tenemos en cuenta que se inició en el siglo XVI, 1597, pero hay que hacer la salvedad de que la iglesia no se mantuvo original, de que la iglesia tuvo en el siglo XX, hacia 1960, si no estoy mal, un incendio y se intervino de manera muy desatinada, no se hizo una restauración, sino una reconstrucción a su interior y solo por fuera quedó original. Por dentro hay unas columnas horrorosas. Edificaciones no, esa sería, pero sin embargo, si nos vamos a la fecha, sería la más antigua. Pero edificaciones mucho más originales y más completas desde lo colonial mismo, sería la iglesia de San Juan de Dios, por ejemplo, 1746, la misma iglesia catedral, pero no más antigua que la iglesia de San Juan de Dios. La iglesia de San Juan de Dios es mucho más antigua que la iglesia de la catedral, porque tuvimos varias catedrales antes de esa. Entonces, esa es de 1794. Entonces, mira que la de San Juan de Dios es 1746. Y por fuera del centro histórico están otras mucho más antiguas. La iglesia de Mamatoco, por ejemplo, que es iglesia doctrinera, pueblo de indios. La iglesia de Taganga, también iglesia doctrinera, pueblo de indios. Ambas iglesias son del siglo XVI y se reformaron tal como lo vemos hoy día en el siglo XVIII. Bueno, primero felicitar a Cefra Wilfredo por estas conferencias que siempre son muy interesantes porque nos plantean incluso temáticas para seguir trabajando a partir de la disertación. Wilfredo, tú mencionabas, por ejemplo, la plaza que estaba frente a la capilla de San Juan de Dios. En el periodo que lograste analizar y en ese casco del centro histórico de Santa Marta, ¿qué otras intervenciones de esas características se produjeron? Por ejemplo, ¿en qué momento desaparece esa caja de agua? Si hay en ese tramo urbano
otro tipo de intervenciones, otras plazas que estaban, digamos, en ese punto, que también desaparecieron y que por cuestión de tiempo no lograste mencionar, o edificios, edificaciones que también desaparecieron, que no mencionaste en esta disertación? Bueno, sí, ambos templetes, el de Ciénaga y el de Santa Marta, fueron diseñados por George Carpentier. Había una discusión sobre eso, los cienagueros también tenían un nombre diferente a este, pero en documentos recientes hemos comprobado plenamente que fue el mismo arquitecto que diseñó ambos templetes. Bueno, y para no desviarme con la pregunta de Ian, bueno, no hay otras plazas en ese sector, pero el sector del Camellón va a tener diferentes secciones donde van a utilizar ese nombre de plazas, aunque realmente muy posterior al periodo que yo estudié. Pero ahí mostré, por ejemplo, la plaza o parque de Santander, que también fue llamado de los Cañones o de las Banderas, que ese es hacia el sector del Camellón, cercano al Camellón, por ejemplo, casi ahí anexo a la Avenida del Fundador. Pero en el propio Camellón también se seccionaron los pedazos y en algún momento histórico tuvieron usos diferentes, pistas de patinaje. Hay una plaza que se llama del Centenario en algún momento, pero se salen de la cronología que yo abordé. Bueno, buenas noches a todos. Wilfredo, agradecido con tu ponencia. Profesor Edgar, también un saludo. Bueno, con respecto al tema del Parque de Bolívar o el Parque de la Constitución, ¿qué dijeron? La Plaza de la Constitución me la imagino como el Parque de la Inquisición de Cartagena, más o menos. No sé si esa puede ser una referencia. Pregunto, en ese periodo histórico es donde nace el Parque Venezuela, actualmente el Parque del Café, donde está el Juan Valdez actualmente. Y una segunda pregunta, la dinámica de la United Fruit Company para el tema de la construcción del ferrocarril es diferente al que se gestó en las otras repúblicas bananeras de Centroamérica. Es decir, que ya sabían por dónde iban a pasar el ferrocarril, compraban la finca para después ellos ya tener el tema del monopolio bananero, o la dinámica aquí fue distinta. Gracias. Bueno, yo no creo que haya sido muy distinto. Realmente el ferrocarril terminó siendo un instrumento para el banano. Y mira que en ningún momento se logró llevarlo hasta el río Magdalena. Si hubiera sido, porque el propósito de llevarlo al río Magdalena era dinamizar la ciudad, colocándola en contacto con la más importante vía de comunicación de ese momento, que era el río, no era una carretera, era el río. Esa era la forma de poner en contacto el interior del país con la costa, y la costa a su vez con cualquier otra parte del mundo, y fíjate que no se logró. Y sí se benefició todo un sector de las tierras productivas, y obviamente por donde cruza la línea del tren, cruza justamente bordeando esa línea de tierras productivas, así que obviamente que ahí debió ser muy parecido el caso, y se favorecieron deliberadamente. Incluso con la presencia de la United Fruit Company encontré información también que se inventaron títulos de propiedad, las élites samarias se inventaron títulos de propiedad para tener beneficios sobre esas tierras. Eso por un lado. Normal, ¿verdad? Bueno, y lo otro que me preguntabas era, recuérdame. La Plaza de Venezuela. La Plaza de Venezuela. No, la Plaza de Venezuela va a ser fuera de la cronología que yo estudié. Ahí quedaba la casa del general Sublet. Era una casa colonial que el gobierno venezolano nos regala hacia 1953, la misma fecha más o menos del monumento, que también nos regalan el monumento de Ecuestre del Libertador, para una conmemoración también de la ciudad, precisamente para la conmemoración de los festejos del Libertador Simón Bolívar.
Entonces, se salía de la cronología, por eso no lo mencioné, pero bueno, atendiendo tu pregunta, ahí se decide demoler la casa para generarnos un espacio público más, una plaza que sería conocida en ese momento como la Plaza Venezuela y que ya hoy día nadie la recuerda así, hoy día le decimos el Parque del Café o Café del Parque, cualquiera de las dos versiones. Juan Valdés. Igual también aprovecho la pregunta que me hiciste para dar otro datico allí, que digamos que en ese renovar del urbanismo de Santa Marta se fue destruyendo esa vieja imagen colonial, y mencioné los casos de los fuertes, ¿verdad? Pero no mencioné que cuando se construyó el Palacio de Gobierno departamental, en donde hoy es la alcaldía, ahí en el marco de la Plaza de Bolívar, se tumbaron, además de la casa consistorial, 2 casas más para lograr todo ese espacio. O sea, fueron 3 casas en total tumbadas, que era herencia colonial, para construir una casa mucho más moderna, de ese estilo un poco ecléctico o un poco más relacionado con la República. La casa que se ve allí, perdón, la casa que se ve allí en la imagen del Parque de los Cañones es la misma casa donde quedaba el Unión. ¿O es otra casa? Es la misma. Es la misma casa, la mismita. Está ahí en pie, entonces. Ese es el punto de referencia. Gracias. Me quedó la duda de esos monumentos efímeros. A ver, desperdiciábamos todos esos recursos. O sea, no creo que sea utilería. Hacían un monumento, en ese tiempo no creo que usaban la utilería. Y todo ese dinero que usaban para eso. La arquitectura efímera es una práctica europea heredada de los italianos, tal vez, los carnavales, y se impuso fundamentalmente en la época en que los reyes eran sepultados, fundamentalmente, ¿no? O en los tiempos posteriores, cuando los reyes o los emperadores triunfaban. Entonces, de ahí viene el arco del triunfo, ¿verdad? Y fue una práctica universal. Hay hermosísimos en Sevilla, hay hermosísimos arquitectura efímera que se guardó, por lo menos. Hay cosas que se ven, perdón, monumentos que se hicieron para simbolizar la muerte o el sepelio de un rey. Aquí en Santa Marta hay una descripción bellísima que hizo José Nicolás de la Rosa cuando se sepultó en España en 1724 a un rey que demoró 7 meses. Ese rey se llamó Luis de Borbón, ¿verdad? Que fue el hijo mayor de Felipe V. Inició el reinado de los Borbones hasta hoy en España. Felipe V había abdicado, le entregó el poder a su hijo, pero su hijo murió de viruela. Y aquí en Santa Marta, que ya estaban festejando la exaltación, cuando vino la información que había muerto. Eso se hacía. Aquí en Santa Marta hubo uno muy recordado, que hay fotos inclusive de él en 1929, cuando ganó los Juegos Olímpicos, porque es que aquí pasaba el tren. Aquí pasaba el tren. Entonces, aquí recibieron a los jugadores. Ahí estaban, lo hacían digamos, de cartón, ¿verdad? Se llama así, una arquitectura, pero que se renueva, o al día siguiente, es como para hacer las carrozas del carnaval, al día siguiente eso queda deshecho. No son por eso se llama efímero. Sí, la exposición. Inclusive creo que cuando vino Benjamín Herrera, también hubo algo similar por la del Rey, en algunas cosas de eso. Bueno. Gracias. ¿Una pregunta? Tengo varias preguntas, inclusive una de República Dominicana. Me agrada mucho que esté mi colega y amigo. Rafael Harvey. Rafael es un gran historiador de República Dominicana. Estudió conmigo en Sevilla, doctorado en historia. Rafa, primero un saludo. Qué bueno que te hayas conectado. Rafael pregunta: deseo saber
bueno, te saluda primero. Fíjense que él utiliza una palabra muy bonita, charlista. No dice conferencista, no charlista. Deseo saber cuándo la United Fruit Company dejó sus inversiones y en qué contribuyó en lo urbanístico. Pregunta Rafael eso. Y otra pregunta que hace José Javier Sandoval. ¿Por qué se da esa hecatombe de destruir las construcciones antiguas y no preservarlas para la historia? ¿Se pudieron remodelar para preservarlas? Bueno, primero, ¿en qué contribuyó la United Fruit Company? A la ciudad yo pienso que no le contribuyó mayor cosa. Ellos establecieron los lugares donde iban a instalarse ellos, muy cómodos y muy parecidos a los que venían utilizando en su país. Entonces eso no fue para los samarios, no fue para los magdalenenses, no fue para la región, fue para ellos, que hoy día hemos heredado esas estructuras y algunas personas incluso quieren declararlas patrimonio, sobre lo cual yo no me manifiesto como muy de acuerdo, por lo que pues también involucra todo el hecho de la masacre del 28. Tomaban edificaciones, algunas edificaciones Prado Sevilla y aquí el Prado también en Santa Marta y Prado de la Capital. Sí. Y en algunos edificios que utilizaron para los comisariatos, donde no los construyeron, simplemente utilizaron casas que ya estaban allí. O sea, no hicieron gran contribución. Solamente tengo conocimiento, para el caso de Santa Marta, del edificio nacional, o mejor dicho, el edificio que antecedió al edificio nacional, que parece ser que el nacional fue una remodelación de un edificio que construyó la United Fruit Company. Ese es el único dato que tengo de alguna contribución que no duró, porque fue transformado para convertirse en el edificio de los Correos Nacionales. Bueno, ¿por qué no se conservaron estos edificios? La ciudad, por estar cerca al mar y por los materiales que se utilizaron para la construcción de las viviendas, se deterioraban fácilmente. Al no haber un flujo constante de recursos, de economía, las edificaciones se veían ruinosas. Si le sumamos a esto todos los desmanes de la guerra civil, ¿verdad? Sobre todo la guerra de los 1000 días, y le sumamos a esto el terremoto del 34, Santa Marta terminó con una ciudad heredada de la colonia en unas condiciones bastante lastimosas. No era visualmente muy atractiva, no era llamativa. Hoy día algunos edificios coloniales que hemos heredado de todo ese periodo han sido intervenidos muchas veces y restaurados, muy bien restaurados afortunadamente, pero en esa época no habían los recursos económicos para esa restauración. Eso por un lado. Y cuando llegó ese contacto con el mundo, ¿verdad? A través del movimiento portuario, que nuestros samarios empezaron a ver las nuevas edificaciones en Europa, se enamoraron de eso. Y quisieron hacer borrón y cuenta nueva con el pasado colonial en Santa Marta. Y su dinero obtenido de las nuevas dinámicas comerciales o del banano, lo prefirieron invertir en casas que traían planos desde España y de otras ciudades y de otros países europeos, traían esos planos por italianos, por franceses y diseñaban aquí sus casas. A ese estilo que llamamos hoy día comúnmente como estilo republicano y que los arquitectos llaman estilo neoclásico. Bueno, muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Wilfredo, y a Rafael y a Javier que están conectados. ¿Hay otra pregunta, Manuel? No, ok. Le agradecemos a un profesor de allá de Gamarra, profesor Edwin Flores, que nos saluda, está conectado lo mismo que Vicente Baños desde Aguachica, César, que es el próximo conferencista. Ahora vamos a hablar de él. Una última pregunta aquí de este lado. Gracias. Con respecto a lo del aporte, el servicio de salud que prestaba la Fruit Company
era exclusivamente para sus trabajadores, o los trabajadores, pues la base, los trabajadores también eran atendidos allí? Eso era exclusivamente para el gremio de la multinacional. Lo que sí destaco es que en el periodo que estudié del 1900 a 1930 encontré un par de intervenciones en el Hospital de Caridad, que es el mismo de San Juan de Dios, pero debo exaltar que también estaba la caridad allí metida. Las monjas de la presentación hacían sus colectas, o sea, no estamos diciendo que la United Fruit Company puso dinero para eso, ni nada, no. El Estado le metía poco dinero a eso, la verdad. Más que todo, las hermanas de la presentación fueron las que hicieron ese gran trabajo de mantener allí activo el hospital y crearon una sala de cirugía y trataron de mantenerla, pero trajeron instrumentos sofisticados a partir de sus colectas y duraron 3 años tirados allí porque el espacio no estaba adecuado. Entonces después el Estado sacó, el Departamento de Magdalena, una resolución para poder dar un auxilio económico y que se apañetaran y se adecuaran esos espacios. Pero no estamos viendo, lo digo, la United Fruit Company no noté realmente que hizo grandes contribuciones a la ciudad en ningún aspecto. A lo contrario, ella se lucró de los elementos que le daban la posibilidad de crecer a la ciudad, que fue el ferrocarril, el puerto y por supuesto la producción bananera. Y además quería traer, siempre quiso intentar traer trabajadores de afuera, sin jamaiquinos y toda esta parte que llamamos Yumeca. Hay un tema ahí muy interesante tu pregunta, porque es que evidentemente el hospital de la United Fruit Company era uno de los mejores de Colombia. De hecho, y el de Ciénaga. De hecho, personajes que todos conocemos que aparentemente son barranquilleros, no lo son. Voy a nombrar 2. Maíz Murcia, nació en Ciénaga. Alfredo de la Estrella. Ellos nacieron cuando Ciénaga tenía el nombre de Ciénaga, San Juan de Ciénaga, San Juan del Córdoba de Ciénaga. ¿Por qué? Porque sus papás eran funcionarios de la United Fruit Company. Entonces, ellos podían utilizar eso. Entonces, como digo, el hospital de la United era un hospital muy moderno, luego pasó a los seguros sociales. Los que tenemos alguna edad sabemos que ahí funcionó bueno, el hospital era muy bueno, digámoslo así, cuando se puso ya cuando se fue la United, ahí tenía un auditorio, de los pocos auditorios muy buenos que tenía precisamente y existía un concepto que todo el tiempo se ha manejado, que era el hospital de caridad. El hospital de caridad, que es el San Juan de Dios, donde estaban las monjas de la presentación. Esto de lo que decía Wilfredo es bien interesante, las casas quintas, una serie de casas que los nombres con mujeres, Rita, Alicia, Tomasa, Anita, ¿verdad? Eso es bien interesante. Y lo que va a suceder en Santa Marta es casi lo mismo en Barranquilla. La gente trae el plano de Bélgica, de París, y quiere reproducirlo. Entonces hay albañiles o maestros de obra. Uno podría pensar cuántas casas hizo en el centro el señor Manteca de Pepita. Discúlpame los hijos. El señor Daza, ¿cierto? Vivía en la 18. El papá de este jugador, Wilber Daza, está pensionado y era profesor, el negro Daza, una cantidad de gente. Él era un gran constructor, era diseñador, él era etcétera. Y luego va a perder la presencia en los 40, ya viene un periodo bien interesante, que es Manuel Carrera, el Palacio Tayrona, ¿no? Sí. La Gota de Leche, el Teatro Santa Marta, y otras cosas, la Facultad, y otras cosas. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Nuevamente un abrazo para todos los que están vía internet, allá en Santo Domingo, a Rafael Harvey, un abrazo. Los invitamos para el próximo 26 de julio, a la misma hora, a las 6. Ya esperemos que para esa época la lluvia haya cesado, mucha gente lo ahuyentó la lluvia, y a ese día estábamos a punto de cumplir ya los 500 años de la ciudad, 26 de julio. Vamos a tener una conferencia de lo que hemos hecho en la década del 20, así bien interesante. ¿Qué son esos territorios del Magdalena Grande?
El profesor Vicente Baños, ex rector de la Universidad Popular del Cesar, quien vive en Aguachica, se ha dedicado a estudiar el tema de Aguachica. Y vamos a tener una conferencia que me parece bien subjetiva. Aguachica, la perla del sur en el valle fértil del Magdalena Grande, siglo XX. Él va a trabajar hasta 1960. No sé si ustedes saben, desde Ocaña, de esa región, teníamos un cable aéreo que transportaba personas y carga hacia lo que se llamaba Puerto Nacional, que es Gamarra. Todo eso estaba integrado con un cable aéreo. Eso que ahora se llaman, ¿cómo llaman? Como teleférico, ¿cierto? Es bien interesante. El profesor Vicente Baños, que está conectado, nos va a acompañar en esa conferencia. De nuevo los invitamos y ya en la próxima conferencia ya le vamos a anunciar más o menos qué día vamos a hacer la presentación del tomo 6, que como ustedes saben lo vamos a regalar. Y ya en octubre la feria del libro de la universidad, ¿no? Y en la feria del libro también lo vamos a regalar allá en la universidad. Muchas gracias. Los invitamos entonces para el próximo 26 de julio a esta misma hora. Yo creo que ya dejó de llover. Sí, ya escapó, así que no hay problema para salir de aquí. Muchas gracias por venir. Gracias a todos y a las personas que estuvieron conectadas. Gracias, los esperamos en la próxima tertulia.